Otro cambio impresionante en la política exterior de Estados Unidos, sorprendente, ocurrió durante la sesión especial de emergencia de Naciones Unidas este lunes. Estados Unidos se sumó a Rusia en su rechazo a la resolución condenando la agresión rusa contra Ucrania. El voto en contra de esta resolución, que tenía el apoyo europeo y de Ucrania, puso a Estados Unidos en desacuerdo con sus aliados europeos de larga data y, en su lugar, alineado con el agresor en esta guerra, con Rusia. Y se produjo mientras la administración Trump ha mantenido conversaciones con Moscú sobre el fin del conflicto, mientras Trump intensifica su retórica hacia el presidente Zelensky. La resolución, sin embargo, fue adoptada por la Asamblea General con 93 votos a favor. Destacamos que China se abstuvo, Argentina también, entre otras naciones. Y por la tarde, la resolución de Estados Unidos que no califica a Rusia como el agresor en esta guerra también fue aprobada, en este caso por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, integrado por 15 países. La resolución de 3 párrafos, que tampoco afirma la soberanía de Ucrania, fue aprobada con 10 votos a favor y 5 abstenciones. Francia, Reino Unido, Dinamarca y Grecia fracasaron en su intento de posponer la votación para el martes, y junto con Eslovenia presentaron enmiendas para fortalecer el lenguaje de esta resolución, pero fracasaron por vetos de Rusia. Y aquí le tengo ahora el recuento de lo que ha sido la reunión de líderes europeos con el presidente Zelensky en Kiev. Hace 3 años el mundo amanecía horrorizado ante las primeras noticias de los bombardeos y misiles rusos lanzados contra decenas de ciudades ucranianas. 36 meses después, la guerra rusa en el país todavía sigue activa, y ese ha sido el marco, esa efeméride, la que ha servido para celebrar una cumbre en la capital del país, donde Volodymyr Zelensky ha invitado a líderes y aliados para trasladar al mundo una imagen de fuerza, de unidad, mostrar que Ucrania no está sola ante la agresión rusa y que Europa y el resto de aliados siguen siendo relevantes como para merecer una silla en las negociaciones que Estados Unidos actualmente está liderando a solas con Rusia para alcanzar la deseada paz en este conflicto. A lo largo de la mañana, los líderes europeos y de otras naciones que han participado tanto de forma presencial como telemática han reiterado su apoyo incondicional hacia Ucrania, pero también han trasladado nuevos anuncios de envíos de ayuda al país. Era el caso de von der Leyen, quien informaba que desde la Unión Europea este próximo mes de marzo se desembolsarán 3.700 millones de dólares para ayudar al país. Toda una imagen de fuerza que especialmente desean hacer llegar a su aliado tradicional, Estados Unidos, quien parece que los ha relegado a un segundo plano en estas negociaciones de paz, pero también la intención de lograr una mayor unidad, y es que todos ellos entienden que hablar de la seguridad de Ucrania lleva implícitamente hablar de la seguridad de todo el continente. De ahí que tanto von der Leyen como el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, estén insistiendo en no solo mantener la ayuda a Ucrania, sino en elevar el gasto de defensa de los 27 países que componen el bloque comunitario para estar mejor preparados ante un mundo cada vez más convulso y en el que se presentan más amenazas. Para CNN, Pau Mosquera, Madrid. Agregue usted que el presidente de China, Xi Jinping, dijo que su país y Rusia no pueden alejarse. Fue durante una llamada que mantuvo con su par ruso Vladimir Putin. Se trata de la primera comunicación entre ambos líderes desde que el presidente Donald Trump asumió su segundo mandato en Estados Unidos y comenzaron los cambios en la postura de la administración Trump sobre la guerra en Ucrania. El líder de China dijo que el vínculo entre ambas naciones no se verá afectado por los cambios internacionales y que avanzará con facilidad. Por su parte, el Kremlin describió esta llamada como cálida y amistosa. Y como le decía, en Washington, el presidente Trump y su homólogo francés Emmanuel Macron protagonizaron un momento incómodo, peculiar, por decirlo menos, al final de su primer encuentro con la prensa en la oficina Oval. Todo ocurrió cuando Trump aseguraba que Europa está prestando dinero a Ucrania y que van a obtener un pago de vuelta, lo que llevó a Macron a tomarlo del brazo mientras lo interrumpía para aclararle que no es así, porque de hecho Europa ha pagado 60% de los esfuerzos en Ucrania, y tal y como
como lo ha hecho Estados Unidos, como préstamos y subvenciones. Macron aseguró o agregó que hay 230,000 millones en recursos rusos congelados, pero no son usados como garantía colateral a los préstamos porque estos recursos, dijo, no nos pertenecen. El presidente estadounidense respondió sí con un sarcasmo diciendo: si usted cree eso, para mí está bien. Ustedes reciben su dinero de regreso, nosotros no, pero ahora sí lo haremos, dijo el propio Trump antes de dar por terminada esta conferencia, como los ven ahí, bueno, con este tacto y estas sonrisas y esta amabilidad, que después el presidente dijo, ok, si ustedes lo creen, y ese movimiento de mano que diciendo, esa es la verdad de Macron. Pues sí, en un momento crucial, después de lo ocurrido al menos este lunes y en este histórico conmemoración, 3 años ya de esta guerra, me acompaña esta noche desde Praga Fredo Arias King. Él es analista internacional y miembro del Consejo del Centro Davis para Estudios de Rusia y Eurasia en la Universidad de Harvard. Fredo, ¿cómo estás? Déjame comenzar por un punto específico, que estamos hoy día, pareciera, en la batalla por la verdad. Lo que hoy ya dice Estados Unidos y permite que se diga en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o en la Asamblea General de Naciones Unidas, y ya no, y lo que permite que se diga o no dentro de un comunicado del G7 si responsabilizar a Rusia o no por esta invasión a Rusia. Esto es un pleito por la verdad de los hechos. Sí y no. Lo que pasa es que ya ha habido tantas resoluciones de las Naciones Unidas y de el G7, entre varios otros grupos que condenan la agresión, que es más que obvio, unilateral, de Vladimir Putin de Rusia hacia Ucrania, exactamente hace 3 años. Y no surtieron efecto. Entonces, Trump, yo creo que como es su personalidad y es un negociador y es un empresario y se enorgullece de no ser un político común y corriente, está cambiando de táctica y está convenciendo a Putin y a Zelensky sentarse en las próximas semanas y negociar un fin a esta guerra. Entonces Trump lo que está haciendo, aunque posiblemente ni siquiera se da cuenta, pero esto me recuerda mucho a cómo mi mamá, que era profesora de psicología ahí en la universidad en la Ciudad de México, trataba a sus pacientes. O sea, a los neuróticos no se les puede hablar muchas veces con la verdad y decirles, bueno, pues si estás miserable es por tu culpa, etcétera, y recitarles los hechos. Los neuróticos van a decir que estás tú loco, ¿no? A veces lidiar con un neurótico, uno tiene que ser ligeramente neurótico también. Y Trump tiene una larga historia de lidiar en Nueva York con neuróticos. Tenía un abogado llamado Roy Cohn, que tiene un perfil psicológico muy parecido al de Vladimir Putin. Yo estuve escribiendo sobre eso hace poco. Entonces Trump, afortunadamente, entiende la neurosis de Vladimir Putin mejor que muchas otras gentes. Oye, en nombre de la neurosis de Vladimir Putin, entonces vamos a justificar que se digan cosas que no son reales. Es increíble, porque estamos hablando de ámbitos internacionales, de instituciones como Naciones Unidas, etcétera. Entiendo que el fin podría justificar los medios. Habrá que ver si esto tiene un resultado positivo, entiéndase, para Ucrania y para Rusia, no solamente para Rusia o para Estados Unidos. Pero déjame lo pongo de lado, porque al final este episodio de que tú refieres como psicótico, para mucha gente no justifica lo que se dice en relación con lo que ocurrió en aquel 24 de febrero. A ver, ahora sí ayúdame a entender las garantías que estaría pidiendo Ucrania de seguridad, que parece no recibir de Estados Unidos, que parece no estar ahí, aun cuando Europa o la Unión Europea o los líderes europeos pues digan lo que dicen, incluso hoy desde Kiev. Sí, totalmente. O sea, Zelensky obviamente quiere OTAN. Él, de hecho, está en la Constitución desde que fue el presidente Yushchenko. Le mandó una carta a la OTAN diciendo que querían integrarse. Eso fue en el 2008, en la cumbre de Bucarest. Desafortunadamente, a pesar de que Estados Unidos apoyó el ingreso a la OTAN de Ucrania, Francia y Alemania lo vetaron. Entonces, ahora ¿cómo se llama? Zelensky revive ese ímpetus de que la OTAN lo invite, pero eso obviamente no se ve claro porque hay varios países que lo vetarían, especialmente Hungría, ¿no? Entonces, lo segundo mejor que puede suceder ahí en Ucrania es que una coalición de países europeos, y como dijo el secretario de Defensa Hegseth,
y no europeos. Entonces, ¿cuáles son los no europeos? Pues obviamente Turquía y Canadá manden tropas a resguardar la línea de contacto si el conflicto se congela. Eso le convendría a Zelensky, pero todavía eso no, desafortunadamente en los detalles todavía no se ve eso. Y no se ve, y háblame del acuerdo sobre minerales, porque descansa en las garantías que a condición de ese acuerdo, firmar ese acuerdo, el presidente Zelensky quieren hacer sí y solo sí hay esas garantías. Entonces, ¿qué tanto se puede tambalear ese acuerdo de minerales y cuánto Rusia puede reemplazar a Ucrania en otro escenario? Es interesante, y eso me recuerda un poco a lo que dijo el presidente mexicano Benito Juárez. Dijo, cuando uno lidie con Estados Unidos, siempre hay que decir que sí, pero nunca digas cuándo, ¿no? Entonces yo creo que Zelensky es suficientemente inteligente para negociar un tratado que le convenga a Ucrania, que traiga grandes capitales americanos y que satisfaga a Donald Trump, porque Donald Trump pues tiene que echarle carne roja a la base de MAGA que piensa que Ucrania es, ¿verdad?, Satanás, y entonces Ucrania se ha estado chupando todo el dinero de Estados Unidos, etcétera. Hay gente que piensa así, incluyendo gente cercana a Donald Trump. La que acaba de nombrar como la jefa máxima de la inteligencia americana, que se llama Tulsi Gabbard, tenía varios videos de TikTok hablando sobre esto, ¿no? Entonces, esto es una forma en que Trump balancea políticamente mandar más recursos para ayudar a Ucrania contra Rusia. Y posiblemente hasta le convenga a Ucrania. Yo estaba viendo las declaraciones del ex primer ministro Boris Johnson del Reino Unido, que es súper pro Ucrania y ahorita está en Ucrania, hablando de que él ha leído los borradores de ese acuerdo y que le convienen a Ucrania, porque entonces en vez de que los oligarcas ucranianos se queden con esos recursos, pues serían compañías americanas. Fredo, se me acaba el tiempo. Tendrás que ser muy breve en la siguiente respuesta. La abstención de China en la votación de estas resoluciones. Háblame de China en este contexto. Yo creo que Xi Jinping está jugando un juego con Vladimir Putin, porque Xi Jinping se da cuenta que Putin está perdiendo esta guerra contra Ucrania. No quiere romper con Putin, pero tampoco le está mandando el armamento que todo mundo temía hace 3 años le iban a mandar. Como siempre, un gusto saludarte, agradecidos porque es de madrugada. Fredo Arias King desde Praga, que descanses. Gracias.